Ya lo había anunciado el actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce. Había un incremento salarial que se había acordado con la COP, con la Central Obrera Boliviana, y obviamente en cumplimiento a esto, ayer se ha lanzado el decreto en el que se aprueba el incremento salarial y el incremento al salario básico en todo Bolivia. Pero para hablar de este tema tan importante y tan interesante, tenemos una persona que sabe estadística, que maneja muchos números del país, y obviamente estamos hablando del señor Gary Rodríguez. Él es director del Instituto Boliviano de Comercio Exterior y queremos darle la bienvenida. Señor Gary Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Muy buenos días. Don Gary, queremos consultarle. Sabemos que ayer se ha lanzado el decreto del incremento salarial. Lo habíamos hablado con usted antes de que se aprobara este decreto. ¿Cómo visualiza ya con cifras exactas, ¿no? Hay un número en el incremento y hay también un porcentaje en el incremento al salario básico. ¿Qué se visualiza a partir de esta toma de decisión por parte del presidente Luis Arce? Bueno, recordar en primer término que esa decisión ha sido eminentemente política, no tiene un sustento técnico, comparativamente a la gestión del pasado año, cuando los incrementos fueron del 5%, 3% al salario mínimo y al básico, respectivamente, sobre la base de un crecimiento en el 2022 de la economía en 3,6% y una inflación del 3,12%. Este año tenemos incrementos consagrados ya desde el día de ayer en 5,85% al mínimo y del 3% al básico, cuando la inflación en la gestión 2023 ha sido de apenas 2,12% y el crecimiento del PIB al mes de septiembre era del 2,3%. Entonces, no se puede explicar de otra forma semejante incremento, además en un escenario tremendamente complicado en lo externo, en lo interno, en un año preelectoral, sino por esto último, por un cálculo político y por querer congraciarse probablemente el gobierno con los trabajadores a costa de quienes tienen que cumplir obligatoriamente con este incremento, como es el sector legal, el sector formal, en las vertientes productivas, de comercial y de prestación de servicios. Don Gary, hemos visto que las repercusiones se han venido dando a partir del anuncio del incremento salarial, pero se ha visto también que el sector empresarial ha sido muy tibio al momento de hacer alusión al tema y además en cuanto a las repercusiones. ¿Qué se analiza en cuanto a esta situación? Porque obviamente el sector que ha sido más afectado es el sector empresarial por la toma de decisión en cuanto al beneficio de la clase obrera en Bolivia. Miren, en primer lugar, relativizaría aquello de tibio porque los pronunciamientos han sido masivos. De hecho, las expresiones primeras de rechazo se han dado en el sector manufacturero, en el sector industrial, en el sector de las micro, pequeñas, medianas empresas. Son públicas esas expresiones, y también la argumentación en el sentido que no estaban en condiciones de que se hable de un incremento salarial. La Cámara Nacional de Industrias en su momento incluso dijo que se debía congelar el salario mínimo en esta gestión, y posteriormente sendos comunicados de la Confederación, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, la Cámara de la Construcción, CAINCO, CAO, etcétera, a nivel federaciones departamentales de empresarios y otras organizaciones empresariales, advirtieron las posibles consecuencias de un incremento que lamentablemente se consumó. La consecuencia de esto, ¿qué va a ser? Más allá de lo que el empresario haya advertido, lo que al final del día cuenta son los números. Y en una empresa donde la torta no crece, porque la torta, la producción de bienes y servicios en el país tampoco está creciendo como fuera deseable, mucho más impactante es en la empresa. Si esa torta no crece y se tiene que pagar más a los que hacen esa torta, pues tendrán que recibir menos ese mayor incremento. ¿Eso qué quiere decir? La posibilidad de despedir
trabajadores. La otra posibilidad, si no hay tortas, la empresa puede fracasar, puede dejar de existir y ahí los trabajadores pierden sus empleos. Y la tercera posibilidad, que también se advirtió, es que una empresa por razones de sobrevivencia se pase al sector informal, que por cierto en Bolivia ya es extremadamente alto. Los organismos internacionales, entidades nacionales están hablando de que entre el 80 al 85% del empleo que se genera en Bolivia se está dando en el sector informal. En ese sector no hay salario mínimo, no hay respeto de horario de entrada, de salida, no hay seguridad industrial, no hay provisión para jubilación, no hay pago de caja, etcétera. Entonces, ojalá no se dé lo que se advirtió, que el remedio, en este caso, esta alegría que se da, sea fugaz y el remedio resulte peor que la enfermedad. Don Gary, en el programa tenemos un espacio del ciudadano y el encargado de transmitirle las consultas es nuestro colega Coco Rojas. Coco, por favor. Buen día, don Gary. Nos comentan, ¿se tiene pensado tal vez tener un acercamiento con el gobierno? Es decir, ¿el sector empresarial tendrá pensado alguna acción al respecto? A ver, el día de ayer CAINCO emitió un comunicado duro que refleja la preocupación de la institución gremial más fuerte de Santa Cruz y una de las de mayor peso a nivel nacional. Y duele verdaderamente leer el sentimiento que tiene este actor del desarrollo, el empresariado, cuando dice que las reuniones que se han podido dar en el pasado han sido para la foto. Quiero recordarle a usted, Coco, que después de más de la mitad del periodo de gestión gubernamental, hubo la primera reunión el pasado año, en abril, con la Confederación de Empresarios Privados. Y 6 meses después se vuelve a reunir el gobierno para hablar de mesas de trabajo. En el intertanto, han habido reuniones con la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, recuerdo a la Federación de Empresarios, creo que de Chuquisaca, se han reunido en Cochabamba, la Cámara Agropecuaria del Oriente de igual forma, pero no hay avances, no hay resultados. O sea, el empresario lo que más quiere son condiciones para hacer lo que puede, lo que quiere y lo que el país necesita con una gran urgencia, que es invertir para producir en función del mercado interno, para la exportación, generar desarrollo, ser un actor vivo de la expansión de la economía y con ello empleos para ingresos para las familias, tributos para el Estado, divisas para el país, ahorro de divisas con sustitución de importaciones en forma competitiva. Entonces, las posibilidades de reunión, el viernes pasado hubo una reunión acá en Santa Cruz entre el gobierno y la Federación de Empresarios Privados del departamento, pero no vemos determinaciones, no vemos acciones. Le voy a poner un caso emblemático, el de la biotecnología. Hace 3 años atrás, 2021, marzo, 22, 23, bueno, 4 años, se ha presentado un evento que es la soya tolerante a la sequía. Este año, por causa de la sequía, tenemos la peor de las cosechas en 30 años. El sector de la agricultura, principalmente pequeños productores, va a perder $300 millones por causa de la sequía. El país, como no va a haber 800.000 toneladas de grano de soya para moler, va a perder $400 millones por la exportación que no se va a hacer. Y todo eso va a tener un impacto a lo largo de la cadena, no solo sobre la banca, no solo sobre las casas comerciales, las importadoras de insumos, no solo sobre la agroindustria, que también financia y que no va a tener la suficiente cantidad de grano para moler, sino con los transportistas, los trabajadores del agro, todo lo que tiene que ver con la metalmecánica, con la gastronomía, etcétera, que es muy vasto. ¿Se pudo resolver esto? Por supuesto que sí. ¿Se pudo evitar? Claro que sí, pero estamos desde el año 2021, 22, 23 y 24 esperando una respuesta para que se le permita al sector que lo arriesga todo por el país producir con una semilla genéticamente mejorada que, oh sorpresa, la China comunista, hace 2 semanas atrás aprobó esta semilla
que la han fabricado en Argentina. Eso se llama pragmatismo, eso se llama visión. Es una pena que en nuestro caso eso no se esté dando. Y no alcanzamos a entender por qué hay gente que dice que el gobierno no nos quiere, el gobierno quiere ahogar al sector. Yo me resisto a pensar eso, sinceramente, porque si eso va a ocurrir, el primero que se va a ver afectado va a ser el gobierno, porque va a haber gente sin empleo, gente endeudada, vamos a perder la soberanía alimentaria, quién sabe la seguridad alimentaria, la economía va a crecer menos, va a haber más problemas. La verdad, no sabemos cuántas veces más hay que pedir estas reuniones, pero para tomar decisiones, querido Coco. Según su análisis, en base a datos estadísticos, a números que se maneja en el IPSE, hay crisis de tipo cambiaria con el dólar, hay escasez de combustible en Bolivia. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a fin de año? A ver, yo le hago una pregunta a usted para que nos entiendan los economistas que tratamos de ser equilibrados en el análisis y Coco me va a dar la razón. Yo le pregunto a usted, ¿cómo va a acabar su salud de usted a fin de año? ¿Usted sabe cómo va a acabar? Va a depender de lo que coma, va a depender de lo que beba, va a depender de lo que duerma, va a depender si va a tener estrés emocional o no, va a depender de las decisiones que tome hoy día. Eso va a determinar cómo va a acabar el año, pero también nadie está exento de que pueda sufrir un accidente o una enfermedad imprevista. Lo mismo les sucede a la economía. La economía es un cuerpo vivo, es una economía que piensa, que se maneja por expectativas. Si las expectativas que hoy día son negativas en relación al futuro de nuestra economía no mejoran, y solo pueden mejorar por buenas señales, por acciones, por inyección de recursos, por un mayor movimiento económico, por una esperanza, pero acción de recuperación, no vamos a terminar. Pero si el gobierno decide dar un golpe de timón en sus políticas públicas, acercarse, reitero una vez más, al sector empresarial, que está dispuesto a arriesgar sus capitales, si va a mejorar el entorno de la inversión, entonces vamos a acabar mejor. Pero no hay milagros en la economía. O sí, podrían haber milagros, pero aquí pocos son creyentes en Dios. Aquí estamos hablando de la Pachamama y la Pachamama nos está trayendo problemas con la sequía primero y ahora con las inundaciones. Entonces, hoy día estamos viviendo las consecuencias de las decisiones pasadas. Mañana vamos a vivir las consecuencias de las decisiones presentes. Por eso es que este grito, vamos a decir así, o esta expresión de desesperación desde Caínco que hemos visto ayer en ese comunicado de 7 puntos, de decir que tomemos decisiones de carácter estructural, trabajemos, pasemos del discurso a la acción, no nos mintamos, aceptemos una situación y resolvámosla juntos. Nadie quiere que le vaya mal al gobierno, nadie quiere que le vaya mal al país, pero para que eso ocurra, que nos vaya bien, tenemos que trabajar sector público y sector privado. Tenemos que compartir la misma visión y programar acciones de cortísimo, corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que se espera de un estadista y mucho más de un economista. Coco, ya para terminar, si tiene alguna consulta. Bueno, es evidente que el sector productivo tiene que tener políticas de apoyo porque es parte de un sector de la economía del país y bueno, me parece que es algo que el gobierno tiene que tomar muy en cuenta, ¿no? Muchas gracias, don Gary, más bien por la entrevista. No, al contrario, el agradecido soy yo y bueno, no perdamos la fe. Yo digo siempre, Dios toca los corazones y las mentes de las personas. El peor de los escenarios para un candidato es una economía en crisis, una economía con inflación, con mayor informalidad, desempleo, etcétera. ¿Se puede revertir esta situación? Sí, y muy fácilmente, con muy pocas políticas, sobre la base de una mutua confianza. Pero para eso hay que sentarse, hay que mirarse a los ojos y actuar en consecuencia. El país puede salir adelante fácilmente siempre que haya una agenda público-privada, pero con medidas pragmáticas como las que necesitamos hoy día como urgencia. Muchas gracias una vez más por la entrevista. Bendiciones. Le agradecemos a don Gary Rodríguez, él es director del Instituto Boliviano de Comercio Exterior y
nosotros te hemos estado contando un poco de lo que está aconteciendo en el tema salarial, en el incremento salarial, que ha pasado después del decreto y se están haciendo los análisis y obviamente seguro se van a generar propuestas de poder acercarse los empresarios al gobierno porque no están de acuerdo con el incremento salarial, según los datos no cuadran, dice el señor Gary Rodríguez, que es director del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.